Tengo una onda T invertida, digamos una onda T que va a ser una onda invertida. Esto obviamente puede ser lo que es una isquemia, una hipertrofia, pero no está preguntado. Obviamente una onda T picuda preguntando, o alguna versión todavía entiendo de campaña. Una hiper, que hay mucho potasio. Aceptaremos este compañero más. Interesante. Bien, vamos a la pregunta 9. Un estudiante identifica que el complejo QRS es positivo en D1. Aquí está hablando del complejo QRS. Positivo en D1 y en ABF también es positivo. Al aplicar el método del paralelograma, ¿cuál es el valor aproximado del eje eléctrico cardíaco en este caso? Está bonito. Aquí hablamos del eje. Vamos en el 9. Tenemos acá. Cuando hablamos del eje cardíaco, hablamos del diagrama de Cabrera o el sistema exoaxial de Bailey. Me parece bien bonito. Si está, te dice T1 positivo y ABF positivo, te dice que el eje eléctrico está normal, no tiene una desviación. Ahora, si T1 es negativo y ABF es positivo, una desviación a la derecha. Si D1 es positivo, ABF negativo, desviación a la izquierda. Y si ambos son negativos, una extrema extrema desviación. ¿No ven? Es de acá. Pero yo casi no sé tanto de memorizar eso. Mayormente lo que me gusta es dibujar mi diagrama de Cabrera. Aquí, tan, tan. Dibujo ese diagrama de Cabrera. Pa, pa. Eso tiene que memorizar muchísimo porque les va a preguntar eje eléctrico, doctor. Y su eje eléctrico sabe sacar mediante este diagrama de Cabrera o sistema exaxial de Bailey. Y aquí hay una discrepancia. Según no sé cómo les quedan las teóricas. En algunas bibliografías te dice que el eje normal del corazón está entre menos 30 grados y en 90 grados. ¿Ok? Ahí. Pero otros te dicen que está entre 0 grados y 90 grados el eje normal. Y de acá es una desviación a la derecha, de acá una desviación a la izquierda, y esa es una extrema desviación, porque está apuntando a la base. Pero vamos a sacar nuestro eje de lo que nos habló, nuestro caso del parcial. Te dice onda positiva, ¿no ve? Una onda T positiva y un ABF positivo. ¿Yo qué hacía? ¿Cómo les enseñé a sacar eje cardíaco? Ahí colocaba D1 y este era ABF, ¿no ve? Aquí es positivo, aquí es negativo, el D1 es positivo acá y aquí es negativo. Ahí decía D1 positivo, ¿dónde pinto? Acá, pam, pam, pam. ABF, ABF, ¿qué era? ABF positivo. ¿Hasta dónde pinto? Acá. ¿Se encuentra en un cuadrante normal? Sí, está acá. Nos ve en este cuadrante, así que está en un eje normal. Así sabemos que está en un eje normal. Aquí podemos lo que es descartar el menos 90, ¿no ve? Nada que ver, no está con una desviación de las 50. Aquí era entre 0 y 90 grados. Aquí por ende descartamos. ¿No? Podemos descartar cuál? El menos 60. Descartamos el menos 90 y descartamos el menos 150. Con eso nomás podemos descartar. Ya está facilito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Y descartamos. El menos 60 se encuentra en una desviación hacia la izquierda. Pues lo descartamos. El más 150, una desviación a la derecha. Ahora el menos 90 se encuentra entre el desviación a la izquierda y una extrema desviación. Solo nos quedamos entre qué? Entre 0 grados y el otro que es 60 grados. ¿No ves? Solo en eso nos quedamos. Y para esto, el doctor nos quería colocar una traba acá. ¿Dónde estamos? Una traba. Lo que yo decía, se encuentra entonces, como no tenemos el electrocardiograma, no sabemos cuál es la onda isodifásica y buscar su perpendicular como sacábamos el eje cardíaco. Así que yo puedo estar entre 0 grados y 60 grados. Pero aquí te decía que, te decía en el paralelograma, ¿ok? Tomen en cuenta una cosa. La derivación universal, ¿cuál es, muchachos? A ver, si alguien ha tomado atención al simposio. ¿Cuál es la derivación universal, muchachos? ¿Alguien? El doctor Meliton lo dijo en el simposio. Igual de escuchar. Ya, pero tal vez no se recuerda. Ya, pero tomen en cuenta esto, ¿ya? Bueno, si les preguntan también,
la derivación universal, va a ser ¿qué? T2. T2 es la derivación universal. Siempre nos encuentra. Y si vemos el diagrama de Cabrera, pues tiene que mostrarse esto. El T2, muchachos, ¿en qué grado se encuentra? En 60 grados. Y por eso te decía el doctor, en un paralelograma. Paralelograma. Así que tienes que colocar ¿cuál? 0 o 60 grados. 60 grados. Esa era la respuesta. Y ya sabes con lo que es 0. No sabías eso. El de 2. Pues ya sabes. Así que 60 grados. Si les preguntas así, ¿cuál es el derivación universal? Vamos con la 10. La onda P representa la disposición auricular. Condición debe cumplirse para considerarse un ritmo como sinusal. Esto ya ustedes saben de memoria. Primeramente, inciso A, la onda P invertida en D3. ¿Les parece, muchachos, o no? ¿Es un sinusal o no es sinusal? No. Onda P No. invertida en D3. No. No es sinusal. No veo. No. Pues. Y acá. Inciso B. Onda P procede a cada QRS. Siempre está antes que una QRS. Bien. Es positiva en D2 y no puede ser. Onda P aparece al principio todavía. Eso no. Entonces, ¿no? Puedes decirlo. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es lo correcto? Eso, P, ¿no ven? La P. La onda P siempre va a proceder a un QRS y es positiva en D2 y en ABF. ¿En dónde, muchachos, la onda P es negativa? ¿Cuál es la negativa? Que apunta a la base. ABS. En ABR siempre es negativa. Por si acaso, ¿no? Pues les pregunto. Pero es realmente lógica. Bien, vamos al 11, a la pregunta 11. Vamos a la pregunta 11. El sistema hexaxial de Bailey permite representar gráficamente el eje del, aquí falta aquí una QRS. ¿Qué derivación representa el ángulo de 60 grados en el sistema hexaxial? Aquí te está preguntando otra vez. Muchachos, ¿cuál era la derivación universal que les dije? De 2. ¿A qué ángulo se encuentra de 2? 60. Eso, 60 grados. Por ende, aquí, ¿cuál colocan? A, B, C, D, E. La B. B. Eso, ¿no ve? Pero es importante saber cuál es el universal. Aquí, con saber así todo, ya hacía 2 preguntas. Esta vez, pero sabía desde 2 que estaba ese ángulo, porque yo me hice el sistema excepcional de Bableisons. Esta parte le he fallado, si hubiera querido una oportunidad más. Bien, vamos a la pregunta 12. Pregunta 12. Está fácil esa parte, ¿no? Pregunta 12. Bien. ¿Dónde está? La frecuencia y regularidad son elementos fundamentales para caracterizar un ritmo sinusal. ¿Qué combinación de características del electrocardiograma define mejor un ritmo sinusal normal? Y aquí te pregunta otra vez. ¿No? ¿Qué combinación de características de un electrocardiograma define mejor un ritmo sinusal normal? Un ritmo sinusal, otra vez hablar de ritmo sinusal, pues importante, ¿ven? El electrocardiograma es importante. Aquí, inciso A, intervalos RR con variaciones mayor a 0, ondas P, diferente morfología. No veo. Onda P diferentes indican un foco ectópico. La onda P no puede ser diferentes morfologías. Está mal esto. Inciso B. Onda P invertida en D1. Frecuencia de 110 latidos por minuto.
Dice 110 latidos por minuto, está taquicárdico. ¿Creen que va a ser un ritmo sinusal? Bueno, ¿creen que va a estar en una frecuencia normal? No, no ve, por lo tanto, no. La C, frecuencia de 65 latidos por minuto. Onda P antes de cada QRS. Intervalo RR de forma regular. Ya. Inciso D, QRS de 0 a 14 segundos y onda P negativa en ABR. Aquí está viendo onda P negativa en ABR. Pero de 0 a 14 segundos, no. No puede ser más, porque obviamente mide de 0 a 12 segundos. Tomen en cuenta esto. El QRS realmente mide menos, ¿sí? Menos de qué? De 0 a 12 segundos. El QRS. Si te colocan más de eso, esto ya está mal. Aquí te dice 0 a 14, así que está mal esto. Ok, aquí está para descartar, porque aquí está lo bonito, está lo biencito que está bien. Pero aquí está la falla. Listo. La onda intervalo PR de 0,24 segundos y frecuencia de 50 por minuto. Primeramente, frecuencia de 50 está practicable, está muy poco por minuto. Está mal. Ahora aquí 0,24. Esto obviamente puede ser un bloqueo, ¿sí? Pero es bueno de chipato, nada que ver. ¿Cuál sería acá? Por ende, no, muchachos. ¿Cuál tiene una frecuencia cardíaca normal acá? Con saber solamente la frecuencia ya sabías todo. ¿Vale? 65 latidos por minuto. Ondas P antes de cada QRS, claro. RR es de forma regular. ¿Ve? Regular. Bien. Es en el 12. ¿Dónde está 12? Pam, 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 11, 12. Esto por ejemplo se los coloqué acá como pregunta 11. Tiene que verse esto. El diagrama de Bailey. Pero el diagrama de Cabrera o sistema de differential de Bailey. Imprime y se muestra. Aquí la pregunta 12. Esta es la pregunta 12. Te decía que tiene que estar de forma regular cada RR, ¿no ven? Ven acá. Mismo tamañito, ¿verdad? Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Mismos tamaños. Mismos tamaños. Una onda P siempre antes, una onda P antes que una QRS. Onda P antes que una QRS. Y más, eso ya está. Vamos a la 3. La pregunta 13. La 13, 13. La fase de eyección ventricular presenta variaciones según el gradiente de presión. ¿Qué fenómeno fisiológico ocurre en la fase de eyección rápida del ciclo cardíaco? A ver, aquí alguien me puede decir la respuesta, tal vez. Es ciclo cardíaco. Dice, mira, ¿qué fenómeno fisiológico ocurre en la fase de eyección rápida del ciclo cardíaco? El llenado pasivo, cuando hablamos de eyección, ¿qué es eyección? Hablamos de retirar, o sea, nuestro corazoncito, nuestro ventrículo, nuestra aurícula, nuestro ventrículo, va a expulsar la sangre, ¿ok? Eso se llama eyección. Y te dice acá, ¿qué fenómeno fisiológico ocurre en la fase de eyección rápida del ciclo cardíaco? ¿Creen que va a ser llenado, una eyección, o sea, una expulsión de sangre? No, nada que ver, no ve. Nada, para nada. La B. La B, la B, la B. Las válvulas seminales se cierran por presión retrógrada. A ver, ¿qué dicen de eso, muchachos? ¿Sí sería la respuesta C? Eso, sí, la respuesta es C. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué te hacía pensar eso? Porque ahorita está diciendo eyección del ciclo cardíaco y cuando se refiere a eso, se refiere a la fase de la sístole. Y que está diciendo que el ventrículo está expulsando la mayor parte de su volumen. Eso, ¿no? Como decía acá, si hablamos de eyección, ¿qué hablamos de? ¿Sinónimo de qué? De expulsar. Aquí está, ¿ves? Expulsa. Expulsa la mayor parte del volumen sistólico. ¿Ves? Entonces, simplemente saber un concepto nada más de una palabrita, ya puedes descartar varias opciones. ¿Ok? Las válvulas semilunares se cierran por presión retrógrada. En este momento, las válvulas semilunares se pueden hacer lo que es al final de la eyección. Al final, una vez que se eyecta la sangre recién, se relajan pam pam y se forman este ruido. El D. El volumen ventricular aumenta bruscamente.
Durante la eyección el volumen ventricular realmente disminuye. ¿Por qué? Porque estamos retirando sangre, estamos expulsando, así que disminuye realmente lo que es el volumen ventricular. ¿Sí? No aumenta, está mal, no puede aumentar. Ahí ves cosas, podemos darlos. Ah, y quiero ver que coloque acá un esquemita. ¿Verdad? 13, 14. Y está, aquí se los coloqué lo que es parte de lo que es el ciclo cardíaco. Bien. Listo. Ok, hablamos. ¿Listos? Por si acaso lo reparten acá, muchachos. El ciclo cardíaco. Vamos a la pregunta 14. 14, aquí está. El volumen sistólico y el volumen telesistólico son parámetros centrales del rendimiento cardíaco. Si el volumen diastólico final es de 120 ml, el volumen sistólico es de 70 ml. ¿Cuál es el volumen telesistólico? Aquí es una formulita. ¿Alguien puede decir cómo es esa formulita? ¿Qué te dice? Mira. Está dando pautas, ¿sí? Si el volumen diastólico final es de 120 ml y el volumen sistólico 70 ml, ¿cuál es el volumen telesistólico? Vamos a hacer esto. Volumen telesistólico. Volumen telesistólico. Telesistólico. Aquí tenemos que hacer que simplemente es una simple resta. ¿Ok? Dice el volumen diastólico. ¿Cuánto es el volumen diastólico ahí, muchachos? Es 120. Menos que lo que es el volumen sistólico. ¿Cuánto es el volumen sistólico? 70. 70. 120 menos 70, ¿cuánto le sale, muchachos? 50. 50. ¿Qué inciso es entonces? Inciso A. ¿No ven? ¿Ven? Aquí está. En ese momento es la forma en que el doctor va a querer que tú resuelvas el parcial. Es un poquito complicadito, ¿no? Estamos a la mitad, sí, estamos en pregunta 15. Creo que me estaban escribiendo los demás auxiliares. Pero es que mañana vamos a controlar el examen, supongo que debe ser. Bien. Vamos con la pregunta 15. La precarga se relaciona con el estiramiento de las fibras ventriculares antes de la contracción. ¿Cuál de las siguientes condiciones representa un aumento de la precarga? Un aumento de la precarga y en el ventrículo izquierdo. Aquí está bonito, ¿no ve? Aquí, ¿a qué nos hablaba de esto, muchachos? A la ley de Frank-Starling. A mayor llenado ventricular, obviamente mayor llenado ventricular, va a ser que mayor contracción, ¿verdad? Porque se estiran las filas cardíacas. Y tiene que similar, pues aquí te daña. Estiramiento de las filas ventriculares, o sea, se llenan mucho y se estiran antes de la contracción. Te habla de la ley de Frank-Starling, pero en diferente forma, ¿verdad? Inciso A, disminución del volumen auricular. Nada que ver, estamos hablando ventricular. ¿Qué es auricular? B, aumento de la frecuencia cardíaca. No ve nada que ver, ¿no? Una frecuencia cardíaca muy alta, la diástole suele disminuir lo que es el llenado ventricular. Nada. Mayor llenado ventricular al final de la diástole. Sí. ¿Está bien? Al final de la diástole. ¿Por Mayor. qué? Porque la precarga, muchachos, es el grado de estiramiento de las fibras del ventrículo antes de la contracción, ¿ok? Esto depende principalmente de lo que es el volumen diastólico final. Y siempre tomen en cuenta esto. Si aumenta el retorno venoso, entra más sangre al ventrículo, aumenta el volumen diastólico final y eso va a aumentar lo que es el estiramiento de las fibras. Pues aquí te habla de esto, el mayor llenado ventricular al final de la... Menor retorno venoso, nada que, porque hablamos de mayor retorno venoso mejor. No menor. Mayor llenado ventricular. No menor. La E dice, contracción auricular débil. No estamos hablando de auricular débil. Listo, vamos a la pregunta 16. Vamos a 16. La fase 4 del potencial de acción del nódulo sinoatrial determina la automaticidad
¿Qué cambio determina el inicio de una nueva despolarización en el nodo sinusal? A ver, estos muchachos, a ver, ¿qué inciso sería? A ver, quiero ver si alguien le ha leído algo de potencial. ¿Alguien? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, entonces vamos a ver. Ventrículo izquierda, ventrículo Vamos a izquierdo. resolver esto. ¿Dónde está? ¿Qué pregunta es? La pregunta Ventrículo 16. izquierdo. Muchachos, cada parte del corazón tiene un diferente potencial de acción. ¿Recuerdan que nos hablaba la fase de meseta? Meseta era qué? De un músculo ventricular. Así que aquí tiene una fase de meseta. Ahora el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular tiene un potencial de acción diferente. Y aquí te habla del nódulo sinusal. Aquí está el nódulo sinusal, su potencial de acción. Tiene lo que es una rampa, ¿sí? Tiene una rampa y tiene un potencial de menos 60 milivoltios. Un umbral de menos 40 milivoltios, que esto puede variar, ¿sí? Pero acá, y siempre tiene una rampa, ¿por qué? Porque nunca está así, nunca está en sentido horizontal, porque nunca está totalmente polarizada, siempre está en constante excitación, porque nos genera el impulso eléctrico, ¿no ven? Entonces acá te hablaba de qué, ¿de qué te hablaba la pregunta? Te habla qué, el cambio determinado de un inicio de una nueva despolarización, te habla de la etapa de, aquí está, la etapa de despolarización. Y aquí está la etapa de repolarización. Así que, ¿quiénes trabajan, muchachos, en la despolarización? El sodio y el calcio. El ingreso de sodio y calcio. Y aquí te habla específicamente de la fase 4, si te das cuenta, la fase 4. Arriba actúa lo que es el calcio, que está en la fase 0. Y en la fase 3 está la repolarización. Y aquí está fase 4 otra vez. Una pregunta que también saben hacer de acá, ¿qué fases no se encuentran en un potencial de acción del nódulo sinusal? La fase 1 no hay. Ven acá, no ven una fase 1. Tampoco ven la fase 2. Así que no se encuentran en un potencial de acción, ¿no?, del nódulo sinusal. Ya que vamos a ver. Entrada lenta de sodio. Entrada lenta de sodio y calcio que alcanza el umbral. Claro, va a alcanzar el umbral. Aquí hablamos de la fase de ¿qué? De despolarización, por ende, sodio y calcio. Salida rápida de potasio, ¿no?, la que ves en la fase de repolarización. Aumento del potencial de reposo, ¿no? Inactivación de los canales Fanny, ¿no? Estímulo vagal. El estímulo vagal es importante. El vagal es parasimpático. Y todo lo que es parasimpático, ¿qué hace esto? Vamos a ver esto. El parasimpático hace que esto se baje su pendiente. Y el simpático hace que aumente su pendiente. Esa parte puede ser pregunta. Parasimpático aumenta la pendiente del potencial de acción del nodo sinusal y el parasimpático baja la pendiente. ¿Ok? Esa parte. Vamos a la pregunta 17. El flujo sanguíneo a través de un vaso depende directamente de la diferencia de presión. Primero, ¿dónde están ahí? ¿Cuántos están? ¿Dónde están? Ahí, muchachos. Bien. Ya estamos en el 17, ¿sí? Y vamos a la 20, de 20 rápido a terminar. Después puro pulmón. Bien, el flujo sanguíneo a través de un vaso depende directamente de la diferencia de presión e inversamente da un aumento neto del flujo. La presión arterial media se mantiene constante. Aquí está la pregunta. Tantas cosas, aquí está la pregunta. ¿Qué combinación de cambios produciría un aumento neto del flujo si la presión arterial media se mantiene constante? ¿Cómo haríamos que aumente el flujo? Y eso aumenta el diámetro vascular y aumento de la viscosidad. Se aumenta la viscosidad. ¿Ustedes creen que va a haber mayor flujo? El aumento de la viscosidad hace que sea más viscosa, se va a pegar a las paredes. Aquí en nuestro vaso sanguíneo va a pegarse más al endotelio y por ende va a ir más lento, no va a ser un mayor flujo. ¿Verdad? La B, disminución del radio vascular y aumento de la longitud. No puede ser, ¿no? Aumentar la longitud incrementa ¿qué? Si aumentamos la longitud, incrementa lo que es la resistencia. ¿Y qué hace la resistencia? Reduce el flujo. Inciso C.
Aumento del radio vascular. Claro, aumentamos el radio, sí, nos genera mayor flujo. Y disminución de la viscosidad. Aquí está. Si disminuimos la viscosidad, va a haber un mayor flujo, va a pasar más rápido nuestro flujo. ¿Ven? Así que, inciso C. Veremos los demás. Inciso D. Eh, disminución de la presión venosa y aumento de la longitud. Recuerdan, ¿no? A mayor longitud, ¿qué va a ser? Más largo, mayor resistencia, menor flujo. Y el E, aumento del hematocrito y disminución del radio. ¿Qué es el hematocrito, muchachos? ¿Se da el grado de viscosidad en la sangre? Eso, ¿no ve? Es mayormente el porcentaje de glóbulos rojos que encontramos en el endoforme. Así que nos da mayor viscosidad. Así que ustedes creen que haya un mayor flujo. No, ¿no ve? Porque un aumento de viscosidad nos genera un menor flujo. Aquí el hematocrito indirectamente nos da aumento de viscosidad. Por lo tanto, la E tampoco. Así que me quedo con lo que es el aumento radiovascular, claro, y disminución de la viscosidad. 18. Son largos, ¿no? Esas son las preguntas en el parcial. Largas preguntas. Un paciente de 70 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva es ingresado con disnea severa y crepitantes pulmonares indicativos de edema agudo de pulmón. Se sospecha una sobrecarga de volumen. ¿Cuál de los siguientes parámetros cardíacos se ve directamente incrementado como consecuencia del aumento de la precarga de este paciente? Está terrible. Bueno, cuando hablamos de lo que es la precarga, depende de qué, siempre depende de lo que es el volumen diastólico ventricular. Cuando aumenta lo que es el retorno venoso, o existe una sobrecarga de ese volumen, aumenta el llenado ventricular. Va a haber mayor llenado ventricular. Nuestro corazoncito. Y eso aumenta el volumen telediastólico. Y esto aumenta lo que es el estiramiento de las fibras cardíacas y nos genera una mayor contracción. La ley está, como siempre. Y acá tenemos que buscar ¿qué? Un volumen telediastólico. Entonces, ¿qué te dice? Mira, la poscarga del ventrículo izquierdo. Nada que ver. Nuevamente la velocidad de conducción del nódulo auriculoventricular. Estamos hablando de volumen y eso es conducción. No, pues, no tiene nada, ni siquiera tiene sentido. La D dice la fracción de eyección. Una insuficiencia cardíaca, la fracción de eyección suele disminuir por una insuficiencia. No hay mucha eyección, así que no está, eso está mal. Pero sí, se puede confundir esto. El cronotropismo del nodo sinoauricular. El cronotropismo depende de lo que es el nodo sinoauricular. Así que aquí hablamos de el sistema nervioso autónomo. No debe nada que ver esto. Aquí hablamos aquí. Es bien tedioso, bien fregado. Yo la verdad, para mí estaba bien difícil esta parte. Yo no lo entendía mucho. Era terrible esas cosas, esas preguntas. Durante la toma de presión, el paciente cruza las piernas. ¿Cuánto puede aumentar la presión arterial sistólica en esta posición? 2,5. Aquí está esta parte de las teóricas, ¿sí? 2,5. Pero cuando dice que cruzaba el paciente, te decía que era de 5 a 10 milímetros de mercurio, que era la radiación. Mierda. Al cruzar las piernas, esto va a hacer que comprime lo que son las venas de miembros inferiores. Y si comprime, pues aumenta el retorno venoso, va a ir más rápido este corazoncito. Y si aumenta, pues aumenta lo que es la precarga, aumenta el hígado del corazón. El corazoncito va a aumentar nuestra precarga. Pam, pam, pam. Y si aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico, va a haber el mecanismo de Frank-Starling, aumenta ligeramente la presión arterial sistólica, aumenta ahí, varía, pues no puede cruzar las piernas. Ahora, estos datos nos dieron en las teóricas, no sé ese año, bueno, o este año, ¿quién dio esta teórica? Tal vez su doctor mencionó alguna de estas cosas, tal vez por cruzar las manos o por conversar con el paciente, porque aquí están las normas, ¿dónde están? Cuando mides la presión arterial, no debes conversar, siempre tienen que poner el brazo a la altura del corazón, colocar el manguito en el brazo sin ropa, usar el tamaño del manguito adecuado, apoyar los pies, no tienen que estar cruzados, no cruzar las piernas,
tener la vejiga vacía. A eso también puede ser pregunta de examen. ¿Qué variación o cuánto nos puede variar si el paciente tiene una vejiga llena? Y también apoyar la espalda, te apoyar la espalda, puede ser en el sentido un poco jorobadita, entonces nos genera igual una alteración de la presión arterial. Esto pero estaba en las teóricas. No sé si ustedes, quien de esa teórica, tal vez les dio un dato random allí, entonces se puede preguntar. Vamos al 20. Un paciente permanece de pie por largo tiempo, sin moverse, y presenta mareo con presíncope. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico responsable de esta respuesta? Primeramente, inciso A, hipoxia cerebral por vasoconstricción. No. B, disminución del retorno venoso por falla de la bomba muscular. Y pues, este de acá, vamos acá. Disminución. Es la disminución del retorno venoso. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Dónde está? Aquí está. Inciso C, hipertensión arterial por efecto gravitacional, vasodilatación periférica excesiva. Bien, vamos primero por incisos. El inciso A te hablaba de qué. Cuando hablamos de un presíncope, bueno, de un síncope sí, no está llegando suficiente oxígeno a nuestro sistema nervioso, al encéfalo. Y si no llega mucho oxígeno, nos genera lo que son mareos, visión borrosa. Ya sabemos de síncope. Pues hay pacientes que a veces les da un síncope y se caen, se desmayan, porque es un cambio muy rápido de la presión, muy rápida, que no llega mucho oxígeno y se desmaya. Bien, primeramente te dice hipoxia cerebral. No es una consecuencia, pero aquí no es el mecanismo principal de la constricción. Inciso B es respuesta, pero vamos a hacer los demás. Inciso C, hipertensión arterial por efecto gravitacional. Esto no parece. La hipertensión puede disminuir lo que es la presión en esta parte. La D te dice vasodilatación periférica excesiva. El problema, lo que va a ser el principal problema de esto no es lo que es la vasodilatación. Principalmente es el estancamiento venoso, no una vasodilatación. Estancamiento venoso, lo que normalmente nos interesa en un presíncope. Inciso E, aumento de la presión venosa central. La presión venosa central disminuye, pero es por el menor retorno venoso. Siempre tomen en cuenta esa, por eso lo larguito. Disminución del retorno venoso. ¿Por qué? Porque tenemos acá, ¿dónde está mi esquemita? 20, aquí está. Nuestra sangre va a estar en miembros inferiores, ¿ok? Pasa lo que es en miembros inferiores. Cuando una persona está mucho tiempo de pie, está parado mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Que toda esa sangre, bueno, por la gravedad, toda la sangre, las venas va a estar siguen los miembros inferiores, no va a poder llegar muy rápido lo que es al corazoncito. Y como los músculos no se contraen ya, la bomba muscular no impulsa la sangre de regreso al corazón tampoco. Y eso que nos genera una disminución del retorno venoso. No va a haber mucho retorno venoso, una disminución de la precarga, disminución del volumen histórico. Y si todo esto baja, también nos disminuye lo que es el gasto cardíaco. Y si no hay gasto cardíaco, no va a llegar mucha sangre a nuestro sistema nervioso. Entonces no va a haber mucha perfusión cerebral. ¿Y qué nos causa si no alimentamos nuestro sistema nervioso? Nuestro encéfalo. ¿Va a haber qué? Mareos. Mareos, aquí por ejemplo una palidez, sudoración, pues es secundariamente cefalia, palpitaciones, náuseas principalmente, náuseas por mareos, y visión borrosa, porque no está llegando mucha sangre, o sea, mucho oxígeno a nuestro cerebro. Entonces, esto nos genera un presíncope. Listo, aquí está. Vamos a avanzar. 21. Nos falta 10 más y son largos. Bien, vamos a ver si están todavía, hijo. ¿Ya es todo positivo? Bien. Les voy a mandar también este examen, ¿sí? Les voy a enviar también otro que son unos bancos de preguntas que encontré. Bien, vamos a ir volando, ¿sí? Ya es de tarde, yo también tengo mañana en COE. Bien.
Un paciente de 65 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí tiene EPOC, presenta una exacerbación aguda con retención crónica de dióxido de carbono. En este paciente, ¿cuál de los siguientes mecanismos es el principal regulador de su impulso respiratorio en lugar de los iones de dióxido de carbono e hidrógeno? Es una bonita pregunta. Bien. Entonces acá, el control normal de la respiración, el dióxido de carbono es el regulador principal mayormente, el dióxido de carbono va a estimular lo que es nuestro cuerpo raquídeo. Esto pasa a la presión autocefálica, va a formar lo que es el vapor de hidrógeno. Así es, estimula nuestros quimioreceptores. Ahora, en caso de EPOC, una exposición, prolongación de presión parcial de dióxido de carbono elevado, los quimioreceptores centrales se sensibilizan, va a estar bien sensibilizado, y dejan de ser estímulos dominantes. ¿Okay? Va a hacer que nuestro cuerpito se acostumbra, ya no va a ser un estímulo principal para lo que es una hiperventilación. Aquí, vamos a ir por incisos, veis acá. Inciso A, el mecanismo, estimulación del bulbo raquídeo por dióxido de carbono. El mecanismo fisiológico ese sería lo normal, pero pierde protagonismo porque cuando hablamos de esto, ¿qué pasó? Que se adapta a la enfermedad crónica, así que ya deja de ser un estímulo principal porque se sensibiliza. Inciso B, activación de los quimioreceptores periféricos por hipoxemia. Aquí está la pregunta. Los quimioreceptores periféricos que se encuentran en lo que es en el cuerpo carotídeo, otro o en los aórticos, van a responder bien lo que es esto, la presión, a la baja de dióxido de carbono y alta y un alto pH, bueno, alta y un pH bajo. Eso que hemos dicho sensibiliza a centrales los impulsos respiratorios. Esto va a depender fundamentalmente de qué, de una hipoxemia. O sea, todo lo que va a ligarse. Si hablamos de carótida y aorta, ¿dónde está nuestro baja de oxígeno? En la sangre. ¿Y cómo se dice cuando tenemos poco oxígeno en la sangre? Hipoxemia. ¿Okay? Aquí te la de hipoxemia. Aquí te la de directamente. Aquí te la de la estimulación, pero no se da porque ya se adaptó. La C es estímulo emocional de este sistema límbico. Nada que ver, el sistema límbico es emociones. Receptores de estiramiento pulmonar. Esos receptores nos ayudan junto con nuestra clase, que es el mismo mecanismo que ya se adaptó. La E, señales propioceptivas de los músculos respiratorios. Estos pueden, lo que es, ajustan la respiración, según lo que es la actividad muscular, pero no sustituyen el control químico. Más importante es el control químico. ¿Sabes? Químico, activación de qué? De los quimioreceptores, que se encuentran en el cuerpo carotídeo en el callado de la aorta. ¿Por qué? Por una hipoxemia, porque bajo oxígeno en la sangre. ¿Está? Bien complejos, ¿no? Entonces, vamos al 22. Si un paciente presenta un edema intersticial severo, un edema, ¿cuál de las siguientes alteraciones en los componentes de la ley de Starling, individualmente o en combinación, podría ser la causa subyacente más probable, asumiendo que el coeficiente de filtración no está alterado? Bien, aquí vamos a hablar. Fuerza neta de filtración. Eso está muy terrible. Simplemente vamos con incisos. Inciso A. Disminución significativa de la presión capilar y aumento de la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Primeramente, el inciso A. Disminuir la presión capilar y aumento. No genera lo que es un edema. Lo más importante acá, no genera un edema. Y pues te sería la presión capilar, disminución, presión coloidosmótica plasmática. Aquí hablamos de las presiones. ¿Dónde están las presiones de Starling? Porque vamos acá. Hay la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. La coloidosmótica es mayormente más preguntada porque una falla de esta coloidosmótica nos genera el edema. Y esta coloidosmótica está mayormente eh,
protagonizada por una proteína que es la albúmina. Te puedo decir, aparte de decir una disminución de la presión plasmática nos genera edema, también te pueden preguntar qué, una disminución de la albúmina, ¿qué presión nos disminuye? La presión coloidosmótica. ¿Y qué nos genera? Igual un edema. Y edema hay exudado y trasudado, que se lo van a ver en fisiopato. ¿Ok? Entonces acá te dice acá, un aumento de la presión capilar, aquí está, mira, una presión, bueno, una disminución de la presión coloidosmótica plasmática. ¿Qué nos genera eso? Un edema. Aquí, ¿no? Aquí dice un aumento drástico de la presión del líquido intersticial, aumento drástico. No, aquí no. Aumento de la presión capilar. Aquí lo vemos diferente. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi esquemita? Lo que tenía acá. No se los dibujé eso, ¿no? Sí, me lo. No está. Eso no es lo que queremos que hemos hecho. Ya bueno. Entonces vamos a ver acá. Esto obviamente el inciso B, presión cloidosmótica, plasmática y disminución de la presión del líquido intersticial, nada que ver. Eso nos va a dar un efecto opuesto, va a aumentar la reabsorción. Inciso C, aquí está. Presión, eso es consecuencia de lo que es el edema. No causa el edema, esto reduce lo que es la filtración. Un aumento drástico de la presión líquido intersticial va a aumentar la disminución de la presión plasmática. Esto es que una consecuencia del edema, no está generando edema. Así que no. Aquí la D, obviamente, un aumento de la presión capilar, aumento, una disminución, esta es palabra clave, disminución de la plasmática plasmática. Inciso D. Es bien complejo esto. La E. La presión se mantiene en cero temblor, mercurio, fricción, creación, se eleva constantemente. Esto no que ver, descarta lo que es específicamente los cambios de filtración. Muy complejo de pulmones, no recuerdo que fuera tan así. Vamos a la pregunta 23. Un paciente sufre un infarto agudo de miocardio, lo que resulta en una isquemia significativa en una región del ventrículo izquierdo. Posteriormente se observa una mejora en la perfusión de esa área a pesar de una obstrucción parcial persistente en una arteria coronaria. ¿Cuál es el mecanismo local más probable que contribuye a esta mejora de la perfusión? Acumulación de productos metabólicos vasodilatadores, B. Activación del mecanismo de Frank-Starling, C. Aumento de la descarga simpática, D. Disminución del retorno venoso y E. Ninguno. Aquí, el flujo coronario siempre depende de qué? Del control metabólico local, ¿ok? El corazón genera su control metabólico a través de lo que es obviamente el corazón no utiliza mucho lo que es glucosa. Su energía siempre lo genera. ¿Por qué? Por desintegración de grasa, de lípidos. ¿Okay? Tiene que tomar en cuenta. Y aquí te dicen acá, acumulación de productos, ¿no? Acumulación de productos metabólicos vasodilatadores. Te decía que, mira, aquí te decía, ventrículo izquierdo. Posteriormente se observó una mejora en la perfusión de esa área. Primeramente estaba bloqueada nuestra arteria coronaria. Después ha pasado posteriormente que se observó una mejora de la perfusión. Ha pasado más sangre, más flujo sanguíneo. Estaría a pesar de una obstrucción parcial persistente en una arteria coronaria. ¿Cuál es el mecanismo de descarga? Aparte de lo que es el simpático, sino una vasoconstricción. Disminución del retorno venoso nos da más volumen. Ninguno no puede ser. Activación del mecanismo de Frank-Starling. ¿Qué es Frank-Starling? Si ya sabemos, mayor nodo ventricular, mayor fuerza de contracción. Eso nos ayuda a lo que es una mejora de la perfusión. Acumulación de productos metabólicos vasodilatadores, o sea, nuestra arteria coronaria, que era así, nuestras arterias que irrigan el corazón, se vasodilatan y genera mayor flujo. Si hay mayor flujo, genera
mayor perfusión. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta acá? Es la correcta. Vasodilatadores. A eso les pueden preguntar, porque hay sustancias vasodilatadoras y sustancias vasoconstrictoras de los vasos sanguíneos. Eso puede ser pregunta de examen. Pueden preguntar en prácticas. Un paciente con disfunción endotelial crónica debido a aterosclerosis. Hay mucha grasita en su arteria. Avanzada experimenta una vasodilatación deficiente en respuesta a estímulos que normalmente aumentarían el flujo sanguíneo. ¿Cuál de las siguientes sustancias liberadas por el endotelio es la principal responsable de la capacidad vasodilatadora normal? ¿Cuál es la principal vasodilatadora? Endotelina. Endotelina. Endotelina 1. Pues no. ¿Otras? ¿Qué dicen muchachos? Ya Ninguna. estamos por terminar, estamos en el 24. Me ha agotado. Bien, respuestas de esto. Ya, pues el angiotensina 2. Aquí tiene que ser las vasodilatadoras, las bases. Bien. Bien, aquí tenemos que todo lo que es la prostaglandina, endotelina. La prostaglandina primero. Es vasodilatador. Participan por un mediador principal. No es el principal, aquí está el principal. Es el principal. La endotelina 1 es un potente vasoconstrictor. ¿Ok? Es vasoconstrictor. Liberado por qué? Por el endotelio. Aquí se habla de vasodilatación. Vasodilatadoras. Esa sí es una vasodilatadora, pero no es la principal. Vamos a la angiotensina 2. Es una vasoconstrictora. Esa es una vasoconstrictora. Vasoconstrictora. ¿Okay? Mayormente generada principalmente ¿por qué? Por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nos da lo que es un sistema regulatorio de la presión arterial, ¿recuerdan esto, no? Y el ninguno, nada que ver, existe siempre un medidor principal. El medidor principal es el óxido nítrico. ¿Okay? El óxido nítrico. Se utiliza mayormente por unas enzimas en las células endoteliales. Esto puede ser por estímulos como el flujo sanguíneo o acetilcolina. ¿Okay? El óxido nítrico. Listo, vamos a ver. Y para esto, como todavía tienen que buscar lo que son vasoconstrictores y vasodilatadores. ¿Ok? Llegan su cuadrito porque puede hacer preguntas de examen. Otra vez lo digo una teórica, un doctor. Un paciente de 65 años con enfisema pulmonar crónica se somete a una espirometría. Se observa que a pesar de poder exhalar con esfuerzo, el volumen máximo de aire que puede expirar, después de una inspiración máxima, esta es significativamente reducida. ¿Qué volumen o capacidad pulmonar está más directamente afectado y reducido en este paciente? Inspiración máxima. ¿Cuál, muchachos? Volumen corriente, capacidad vital, volumen residual, capacidad residual funcional, ninguno. Vital. Vamos a ir por ahí, ya. Inciso Inciso A, volumen corriente. volumen máximo. Es el aire que respiramos tranquilamente, es el que inhalamos y exhalamos, volumen corriente. ¿La vital? No es residual. Esto de acá se mantiene normalmente, esto hace etapas avanzadas, no va a haber unos Sí. bruscos. La C es volumen residual aumenta. El volumen residual aumenta acá, no tiene que estar. Aquí tiene, obviamente el volumen residual en esos casos de enfisema pulmonar aumenta ya que queda aire atrapado que se puede expulsar, se puede exhalar. Y capacidad residual funcional. Esto obviamente también aumenta por el aire atrapado, porque tenemos enfisema pulmonar. Ninguno. Así que aquí la respuesta me dice lo que es capacidad vital. ¿Okay? Capacidad vital. Obviamente aquí se va a perder lo que es la fuerza de retracción elástica que hay, y colapsarse las vías aéreas al respirar. Ahí no se logra lo que es expulsar todo el aire posible.
la capacidad vital va a disminuir. Pues se ve que la capacidad vital es la parte grande, ¿no ves? ¿Dónde está aquí mi pirometría? Aquí está. Capacidad vital. Por ende, esto no se altera, no se va a alterar, pero si hablamos de todo en conjunto, con una enfisema sí se va a alterar la capacidad vital. Obviamente es la que mayormente se altera, ¿ok? La capacidad vital. Si hay un trastorno en EPOC, asma, si se habla de capacidad vital, obviamente se va a alterar, ¿ok? Aquí está un facilito nomás, pero mucho texto, mucha teoría, su pregunta. 26. Un deportista de élite con una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto y un volumen corriente de 500 ml por respiraciones tiene un volumen de espacio muerto anatómico de 150 ml. ¿Cuál es su ventilación alveolar por minuto? Está aquí, ventilación alveolar. Ese volumen de aire que va a llegar a los alveoles y a participar en lo que es en la hematosis, que es intercambio gaseoso. Inciso A. 18 ml por minuto. 6.000 era. Esto nada que ver. Ahorita dice lo que Ninguno. es eso. ¿Qué es? A ver. Sería el C. El C. Ahí hablamos de que es 500 ml. Tienes que multiplicar. No me acuerdo cómo se llama esto. Lo que es importante es que el espacio muerto anatómico es de 150 lo que es ml en adultos. Cuando aumenta lo que es la frecuencia respiratoria con volumen corriente muy bajo, reduce lo que es la ventilación alveolar y eso en parte del aire solo llena el espacio muerto. Ya, esto vamos a mejorar, ¿sí? Recuerdo bien, había una fórmula que nos van a enseñar. Aquí, durante el intercambio gaseoso en los tejidos, la desoxigenación de la hemoglobina aumenta su afinidad por el dióxido de carbono, facilitando su captación inversamente en los pulmones. La oxigenación de la hemoglobina disminuye su afinidad por el dióxido de carbono, lo que facilita su liberación. ¿Cómo se conoce este efecto en el transporte de dióxido de carbono? Es bonito. Cuando hablamos de esta pregunta, lo que es, hablamos del efecto de Haldane. ¿Dónde está el efecto de Haldane? Está. ¿Por qué? Esto, obviamente, define lo que es exactamente que facilita la captación de dióxido de carbono en tejidos, ¿sí? El dióxido de carbono en tejidos. Y eso ayuda a su eliminación en pulmones, la presión de oxígeno. Es el efecto de Haldane. Si preguntan de este mecanismo, efecto de Haldane. Ahora los demás son bonitos. El efecto de Bohr, perdón, efecto de Bohr, aquí te habla de lo que es al oxígeno, no al dióxido de carbono. Si hablamos de dióxido de carbono es Haldane. Si hablamos de oxígeno es el de Bohr. Y el C te dice efecto de la ley de Henry. Esto hablaba de la solubilidad de gases. Recuerda que los gases son ¿qué? Son liposolubles, atraviesan fácilmente lo que es el alveolo capilar. Eso es la ley de Henry. Y lo que es la D dice efecto de la temperatura. La temperatura altera la afinidad por el oxígeno, pero no es el nombre de mecanismo escrito, se deja. Y hablamos de que es ninguno, no hay que ver porque sí arriba. Vamos al 28. Un paciente de 25 años asciende rápidamente a una altitud de 4.100 metros de nivel del mar. En las primeras 24 horas presenta respiración rápida, mareo y hormigueo en extremidades. Su gasometría arterial muestra pH elevado y presión de dióxido de carbono reducido. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico responsable del aumento del pH sanguíneo en este caso? En este caso aquí. Hablamos finalmente A. Retención renal de bicarbonato. Es mediante, pues, al contrario, la presión de dióxido alveolar, la adaptación renal a los riñoncitos, es una retención de bicarbonato. Tarda de 2 a 3 días, pues, y en activarse. No ocurre en las 24 horas, aquí dice 24 horas, en la cual se ha adaptado. Eso tiene que ser de qué? De 2 a 3 días. Es más larga. La B, hiperventilación con pérdida de dióxido de carbono. ¿Qué hacemos cuando estamos acá? Cuando alguien, digamos, viene de otro lado, viene a este
lugar de altura, está corriendo, ¿qué hacemos? Inhalamos y exhalamos, hacemos hiperventilación, tratamos de tener más oxígeno. Y cuando hacemos hiperventilación, expulsamos más que dióxido de carbono. Es por es por la hipoxemia que tenemos y nos da una estimulación a los quimioreceptores. Así que tiene que ser la respuesta, es lo que primeramente se hace. Todos los que son de yungas, cuando están corriendo, trotando acá, pues ¿qué hacen? Hiperventilación. Botan primeramente dióxido de carbono. Ahora, por extensión renal, tarda, es más largo esa vía. Y C, aumento de la presión de oxígeno alveolar. Esto disminuye lo que es por la menor presión atmosférica. La D, disminución del metabolismo oxidativo. Esto no disminuye de forma relevante en esta situación, pero sí. La E, hipercapnia secundaria a esfuerzo. Aquí hay hipocapnia, no hay hipercapnia. No hay hipercapnia, obviamente es la hipocapnia, es diferente. Vamos al 29. Un minero se traslada a vivir a 4100 metros sobre el nivel del mar después de 4 semanas. Presenta hematocrito elevado. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico que explica este hallazgo? Vamos con el A. Aumento de 2 de esto puede ocurrir en la altura, pero no aumenta lo que es el número de glóbulos rojos y el hematocrito. Aquí hablamos de hematocrito y glóbulos rojos. La B. Activación simpática sobre la médula ósea. El sistema nervioso simpático no es el que regula lo que es la producción de eritrocitos, así que nada que no puede ser. La C. Estimulación de eritropoyetina por hipoxia. Aquí está la respuesta. ¿Recuerdan, no? Cuando hay menos oxígeno, ¿qué hace? Se estimula lo que es el riñoncito, esta hipoxia. ¿Y qué hace el riñoncito? Va a dar lo que es la eritropoyetina. Entonces acá, principalmente eritropoyetina. La D te dice retención de bicarbonato plasmático. Eso puede ser una compensación renal para una alcalosis respiratoria, no en la eritropoyetina. La E, disminución de la presión oncótica. Esto de la presión oncótica sabemos que es una adaptación a la altura. Vamos a la 30 y terminamos con esto. Las arterias pueden autorregular el flujo en respuesta a la presión de perfusión. ¿Cuál es el nombre de este tipo de autorregulación? Dice A. Hiperemia reactiva. Hiperemia reactiva es el aumento transitorio del flujo a liberar lo que son oclusiones vasculares, pero el mecanismo de regulación continúa ante cambios. Nada que ver esta parte. La B, control simpático. Control simpático y parasimpático sí son mecanismos, pero son extrínsecos. No forma parte de la autorregulación intrínseca. La C, respuesta miógena. Una respuesta miógena te refiere a lo que es en la base de la propiedad intrínseca del músculo liso. Bueno, del músculo liso de los vasos sanguíneos. Esos se contraen cuando se estiran ante un aumento de la presión de perfusión y esto relaja cuando disminuye el estiramiento. Entonces, obviamente, esto es la respuesta C. La D te dice vasoconstricción. Una vasoconstricción sistemática genera lo que es el general del organismo. No es un mecanismo local de este flujo. ¿Sí? Constricción. Aumenta, sí, pero no es un mecanismo local. Pero tiene que ser lo que es la C. Inhibición parasimpática, no estamos hablando del sistema nervioso central porque no hablamos del sistema nervioso porque son extrínsecos. Y aquí esto. Muchachos, este es el parcial del año pasado, del 2025. Yo en un momento les envío al grupo, sí, y espero les ayuden y